Hola, hoy vamos a aprender sobre vectores en el plano. Los vectores son cantidades que tienen magnitud y dirección. En el plano, un vector se representa como una flecha que va desde un punto inicial, que puede ser el origen, hasta un punto final, indicando su dirección y magnitud. Aquí tenemos un vector. Entonces, su magnitud es qué tan largo o qué tan corto es el vector. Se le conoce como magnitud, también se le conoce como norma. Tiene sentido, de allí la flecha, que nos va indicando si va hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, noroeste, suroeste, etc. Tiene dirección y la dirección se indica con el ángulo de inclinación. Entonces, aquí tenemos la representación gráfica de un vector. Un vector no es un escalar, es decir, un vector no es un número. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Los vectores tienen componentes. Los representamos en el plano cartesiano, por lo tanto tiene componente en X y componente en Y. Dado el vector B, la componente en X, B sub X, y más componente Y, B sub Y, J. Esta es la nomenclatura, la parte simbólica como se representa un vector. Por ejemplo, aquí tenemos el vector cuyas coordenadas están dadas en el punto 3,4. ¿Cómo se representa entonces? El vector 3i más 4j. El i representa las x, la j representa la y. Entonces, cuando tenemos un vector, es ubicar ese punto en el plano. Y ya sabemos ubicar un punto en el plano. Y si no nos dice nada contrario, el punto de origen va a ser la coordenada o el origen 0,0. Entonces vamos desde 0,0 hasta el punto que nos den. Y allí representamos el vector. El vector puede tener un punto de inicio diferente a 0, 0. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un vector donde el punto de inicio es en el punto A, menos 1,2, y el punto final es el punto B, 2,3. Punto de inicio y punto final. Este vector lo podemos mencionar que va de A a B. Podemos este vector ajustarlo para trabajar mejor colocándolo en el origen. Claro que sí. Entonces decimos que el vector AB lo vamos a ajustar. ¿Cómo hacemos? Entonces decimos el vector AB se representa de la siguiente manera. Decimos que AB es igual a B menos A. ¿Cómo así? Es decir, se hace al contrario la operación. Si el vector va de A hasta B, hacemos la resta de B menos A. B menos A. Y allí tenemos, en este caso, tenemos el vector 3,1, que sería el vector AB. La magnitud. ¿Qué es la magnitud del vector? La magnitud del vector, también llamada norma, es qué tan largo, qué tan corto es el vector. ¿Cuánto mide? Si observamos allí, ¿qué se está formando? Se está formando un triángulo rectángulo. Y el vector, ese vector rojo que está allí, ese vector que está, sería la diagonal de ese rectángulo, también forma un triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos hallar esa distancia? Conocida también como la hipotenusa. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras, es decir, que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Vamos al siguiente ejemplo, el vector con el que estamos trabajando, el vector 3,4. Entonces, la componente en x, ¿cuál es? 3. Entonces sería 3 al cuadrado, más la componente en y, que sería 4, 4 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, más 4, 16. Tenemos allí 25, entonces la raíz de 25 es 5. Es decir, que ese vector tiene como medida 5 unidades. Pueden ser centímetros, pueden ser milímetros, dependiendo en el contexto en el que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo hallamos la magnitud de un vector? Aplicamos el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado.
La dirección. ¿Cómo encontramos la dirección? Dijimos que la dirección era el ángulo, es el ángulo de dicho vector. Y aquí es muy importante poder nosotros trabajar esa parte trigonométrica. ¿Cómo encontramos el ángulo? Como tiene componente en x y en y, recordemos que la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, y sobre x. En este caso, la componente en y dividido en la componente en x. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despejar teta. ¿Cómo despejamos teta? Aplicando la función inversa. Entonces nos va a quedar que teta es igual a arco tangente de b sub y sobre b sub x, o también se puede mencionar como tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de b sub y sobre b sub x. Recordemos que tangente a la menos 1 no tiene nada que ver con potencia. Por eso es mejor representarlo a veces como arco tangente. Lo que sucede es que en la calculadora lo encontramos como tangente a la menos 1. Detalles que debemos tener muy en cuenta a la hora de hacer operaciones. Vamos con el ejemplo que tenemos. Ese vector, ¿qué ángulo tendrá? Entonces, θ es igual al arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. ¿Cuál sería? Arco tangente de 4 tercios. Aplicamos la calculadora. θ es igual a tangente a la menos 1 de 4 tercios, que nos da 53,13 grados. No olviden que podemos colocarle pausa al video y ustedes pueden devolver para poder afirmar algún tipo de pensamiento que estamos trabajando. Las componentes de un vector conociendo su norma y dirección. En ocasiones no conocemos la componente en X y en Y o y, pero sí sabemos su magnitud o norma y sí sabemos la inclinación del ángulo θ. Entonces, cuando tenemos estas dos informaciones, aplicamos conceptos matemáticos ya demostrados y podemos hacer lo siguiente. ¿Cómo encontramos la componente en X? Es igual a R coseno de θ, donde R es la magnitud o el módulo del vector. Y la componente vertical, que sería Y, aquí es igual a R seno de θ. Esto viene del triángulo, repito otra vez, del triángulo pitagórico y trabajando las funciones trigonométricas. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, encontrar las componentes de un vector t donde su norma o magnitud es de 220 y la dirección es de 20 grados. Según lo que vimos anteriormente, simplemente es aplicar las formulitas. Entonces, componente en x, t sub x es igual a la magnitud, que es 220, por el coseno de 20. Resolvemos y tenemos 206,73. Y la componente en y, aquí es igual a 220 por el seno de 20, igual a 75,26. Entonces, ¿cuál será el vector resultante? El vector es igual a 206,73i, que es la componente en x, más 75,24j, que es la componente en y. Suma de vectores. Nosotros podemos hacer operaciones con vectores. Vamos a revisarla. ¿Cómo sumamos nosotros los vectores? Vamos con el método geométrico. Cuando tenemos las figuras de dichos vectores, tenemos la primera alternativa y es hacer el método del paralelograma. Tenemos un vector A y un vector B. Completamos el paralelograma y la diagonal del paralelograma es el vector resultante o vector A más B, como lo estamos viendo allí en la figura. Tenemos los dos vectores, hacemos un paralelograma y la diagonal es la suma de los dos vectores. La otra alternativa geométrica es cabeza-cola. Tenemos el vector X y el vector Y, el vector X y el vector Y. ¿Y qué es lo que hacemos? Unimos cabeza con cola de los vectores. Y luego el vector resultante viene siendo el punto de inicio o la cola del primer vector hasta el punto final o cabeza del segundo vector, que en este caso es el vector azul que tenemos allí. Estos son los métodos geométricos. Ahora vamos a revisar los métodos
algebraicos, donde ya hacemos operaciones. ¿Cómo sumamos vectores? Sencillo, para sumar vectores, sumamos las componentes. Se suman las componentes horizontales de todos los vectores y también suman los componentes verticales de todos los vectores. Es decir, las componentes en X con las componentes en X. Y las componentes de Y con las componentes de Y. Teniendo mucho cuidado con los signos. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, o sea, los vectores U igual a 1i más 5j, que también se puede representar como 1,5, y el vector B, 6i más 2j, que se puede representar como 6,2. Vamos a hallar U más B. Entonces, sencillo, lo que vamos a sumar son las componentes. En este caso, las X, 1 y 6. 1 más 6, 7. ¿Y qué tenemos? 7i. Ahora la Y, ¿cuáles son las Y? El 5 más el 2. En este caso, todos fueron positivos. Entonces, sí, hicimos la respectiva operación. Hay que tener mucho cuidado con los signos. El vector resultante sería 7i más 7j. Aquí tenemos la gráfica del vector resultante. Tenemos los dos vectores que nos dieron y tenemos el vector resultante. Recuerde que si nosotros extendemos los vectores haciendo el paralelograma, podemos ver que esto es correcto. O colocando cabeza-cola. Y vamos a encontrar que ese es el vector resultante. Resta de vectores. Para la resta de vectores debemos tener en cuenta el signo menos. Pero se sigue la misma lógica. Las componentes en X con las componentes en X y las componentes Y con las componentes Y. Aquí tenemos los dos vectores U, 1 más 5J, y el vector 6,2. Vamos a hacer la resta, U menos B. Recordemos que la resta no es conmutativa, no es lo mismo U menos B que B menos U. Entonces vamos a hacer la resta U menos B. Aquí tenemos U, 1,5, menos B, que es 6,2. Ahora lo que vemos es tener cuidado con los signos. Las componentes en X, 1 menos 6. Y las componentes en Y, 5 menos 2. Y en este caso tenemos la operación 1 más 5j menos, nos apoyamos en paréntesis, menos 6i más 2j. Destruimos los paréntesis y nos va a quedar 1i o i más 5j menos 6i menos 2j. Hacemos términos semejantes y vamos a obtener que 1 menos 6 menos 5i y 5 menos 2, 3j. Multiplicación por un escalar. Si tenemos un vector, yo puedo multiplicar por un escalar. Un escalar es un número cualquiera. ¿Qué pasa si multiplico un vector por un número? Sencillo, ese vector se va a hacer más grande, más pequeño, o va a cambiar de sentido. Aquí tenemos el vector A. Si lo multiplico por 2, nuestra lógica es que se hace 2 veces más grande. Si lo multiplico por un medio, se reduce a la mitad. Si lo multiplico por menos 2, como ustedes pueden ver allí, lo dupliqué, pero también le cambié el sentido. Estaba apuntando hacia la derecha, ahora apunta hacia la izquierda. Y lo mismo con cualquier escalar. Puedo multiplicar por 3, por 5, por menos un medio, por un quinto, etc. Y ya es el sentido geométrico. Lo hago más grande, lo hago más pequeño, le cambio de sentido. Todo depende del escalar por el cual estamos multiplicando. Vamos ahora a revisar este ejemplo. Tengo U igual a 1i más 5j o 1,5. Vamos ahora a multiplicarlo por 3. Es decir, vamos a hacerlo 3 veces más grande. Sencillo, ¿qué se hace? Se multiplica por 3 cada componente, la componente en X y la componente Y. Entonces tenemos 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. ¿Y qué me queda? Que 3u, vector resultante, al final queda 3i más 15j. Sencillo, lo que hicimos fue multiplicar cada componente por el número 3, en este caso. Muy bien, no olvides realizar las actividades con la ayuda de tus padres.